¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, en realidad no me importa. Lo que sí me importa es que disfruten los videos. Si les gusta el contenido, déjenme un comentario, así me entero. Y si quieren apoyar el canal y escuchar las novelas adelantadas, pueden pasarse por mi Patreon. Sin más que decir, capítulo 51, Infierno bajo la lluvia. Una niebla carmesí colgaba espesa en el aire y el peligro acechaba en cada gota de lluvia. Estás lleno de energía, Kousei. Kousei acortó distancias, abriendo con naturalidad su finta característica. Sin embargo, la pista empapada por la lluvia dificultó sus movimientos, haciendo que la finta fuera torpe y transparente, inalcanzable para los agudos instintos de McQueen. Ni siquiera puedes hacer una finta como es debido. Al ver que su finta fallaba, Kousei recurrió a su agilidad de baile. Pero sus movimientos, antes fluidos, ahora se sentían rígidos y torpes, como los de una bailarina novata que lucha en el escenario. Fue doloroso de ver. La lluvia está afectando al Umamusume más de lo que esperábamos. Exactamente. Incluso sin ningún obstáculo físico, Kousei no puede moverse libremente. La lluvia era una espada despiadada que dividía tajantemente lo mediocre de lo excepcional. No te rindas todavía. Piensa en lo que puedes hacer. La mente de Kousei corría. Aunque la fuerza bruta de McQueen la superaba, Kousei no era ninguna debilucha. Al fin y al cabo, la confrontación física formaba parte de la técnica de la puerta y sin importar el curso, el mejor lugar para arriesgarse siempre era el turno. Acelera, arremete, solo un momento. Necesito colocarme en mejor posición para acorralar a McQueen. El segundo giro se avecinaba. McQueen redujo la velocidad para prepararse para la curva, y Kousei aprovechó la oportunidad para acelerar. Era su única oportunidad de acortar distancias. Con mi habilidad para tomar curvas, puedo seguirla justo detrás de ella. Kousei desató la fuerza de sus piernas, liberándose momentáneamente de las restricciones de la pista al intentar su característico giro creciente. Los ojos de McQueen brillaron, y ella se movió con una agilidad fantasmal, tomando la curva una fracción de segundo antes de que Kousei pudiera ejecutar su maniobra. ¿Qué? Una sonrisa burlona se dibujó en los labios de McQueen. Sabía que atacarías aquí, y sabía que elegirías esta curva. No lo olvides, me conoces bien, pero yo te conozco igual de bien. Esta curva fue preparada especialmente para ti. Ante los ojos de Kousei, McQueen desveló una técnica completamente nueva. Corrió hacia adelante sin bajar el centro de gravedad, manteniendo la postura erguida incluso al pasar la curva. ¿Qué hace McQueen? Si sigue así, se estrellará contra la barrera. El corazón de Kousei latía con ansiedad, pero McQueen permaneció tranquila, con una leve sonrisa en los labios. Este es el nuevo potencial que he desbloqueado después de mi despertar. Con un golpe de pie, Mejiro McQueen cambió de dirección bruscamente. Sus músculos se tensaron y un relámpago blanco crepitó a su alrededor como un halo. No parpadees. Un relámpago brilló ante sus ojos, dejando tras de sí gotas de lluvia a su paso. A pesar de la mirada fija de Kousei, no pudo seguir la figura de McQueen. El relámpago blanco que se filtraba entre la lluvia era impresionante. Así que eso es todo. Ha abandonado su antigua técnica de acorralamiento y ha forjado una única y propia. En línea recta hacia la curva, McQueen confió en la fuerza de sus piernas para tomar las curvas a la velocidad del rayo. No era mera habilidad, era talento puro y crudo. Mejiro McQueen se volvió aún más altiva. ¿Qué te parece? Deja de tramar trucos insignificantes. Para derrotar a Mejiro McQueen, tienes que enfrentarla cara a cara. La compostura de McQueen, incluso en medio de la carrera, exudaba la arrogancia de la élite. Odio lo fácil que lo haces parecer,
McQueen. Es exasperante. De hecho, se conocían demasiado bien como para que las tácticas mezquinas funcionaran. Vamos. Deja que tu talento florezca. Un trueno sordo resonó en la pista al despertar el demonio carmesí de la lluvia. El Umamusume que iba detrás de McQueen se lanzó hacia adelante, solo para congelarse bajo el gélido resplandor que se filtraba a través del aguacero. Una presión opresiva como nunca antes habían sentido los invadió. Este es nuestro escenario, McQueen. Increíblemente, esta abrumadora presión emanó de ese Umamusume hasta entonces inaudito. McQueen sonrió levemente, con los ojos brillantes de diversión. Sigues siendo tan egoísta como siempre, ¿verdad? Al igual que en Hopeful Stakes, Kousei una vez más mantuvo a raya a todos los demás. Desatando toda su animosidad, innumerables cadenas surgieron del suelo como garras infernales, enroscándose implacablemente alrededor de tobillos, brazos y cuellos, sin dejar ninguna parte de su cuerpo intacta. La visión era tan horrorosa que parecía una grotesca pintura del inframundo, demasiado espantosa para soportarla. Rugió un trueno, de origen incierto, si provenía del cielo o de la propia pista. Un rayo atravesó las opresivas cadenas, rompiendo las ataduras. Un fantasma carmesí irrumpió en la tormenta, corriendo a la par del trueno. En medio de los truenos, la lluvia y la niebla, las figuras de Umamusume aparecían y desaparecían de la vista, fugaces e indistintas. McQueen irrumpió primero en la niebla, con relámpagos crepitando a su alrededor. Echando una mirada cautelosa hacia atrás, plantó sus cascos firmemente en el suelo y se transformó de nuevo en un trueno. La niebla la perseguía implacable, con su habitante aún oculto en su interior. Un trueno estalló de nuevo, con la intención de romper la barrera de la lluvia. Pero en cuanto su casco aterrizó, sintió peligro. Así no es como debería sentirse una pista pesada. Es ella. El camino herboso que había impulsado a McQueen se había transformado inexplicablemente en un lodazal. Sus cascos se hundieron profundamente, atrapándola en el fango. El espectro dentro de la niebla finalmente reveló su verdadera forma. ¿Qué pasa, McQueen? ¿Ya no puedes correr? Cuando la niebla se disipó, una figura carmesí se materializó en su persecución. Una técnica de puerta de tal intensidad pura, fascinante. El plasma surgió, rugiendo como un trueno mientras descendía la retribución divina. Los pesados cascos de Mejiro McQueen, similares a los de un carro, pulverizaron la tierra, su fuerza desmesurada abrió una grieta enorme en el paisaje mientras devastaba el terreno. ¿Qué es esto? ¿Qué poder tan aterrador? Los comentaristas y espectadores estallaron al unísono, presenciando algo sin precedentes en la historia de las carreras. ¡Qué aterrador, qué asombroso, qué magnífico! El avance de Mejiro McQueen, sin ayuda de nadie, destrozó toda esperanza. Sus poderosos cascos, herrados con hierro, convirtieron la pista en un lodazal infranqueable. El camino de la élite hacia la victoria no admitía espectadores. Contempla con asombro y lucha por sobrevivir en este infierno empapado por la lluvia. Maldita sí. Esta pista ya era bastante difícil de recorrer, y ahora la está destrozando. ¿Qué tan fuerte eres, McQueen? Las dificultades inherentes de la pista pesada, el peso y el movimiento restringido, ya obstaculizaban el desempeño de Kousei, y ahora también tenía que navegar por la superficie resbaladiza. Una caída para un Umamusume a todo galope no es ninguna broma. La deslumbrante velocidad de Kousei disminuyó a medida que múltiples factores desfavorables la obligaban a proceder con extrema precaución. Buen juicio, comentó Sirius, un cumplido poco común. Al menos no se deja llevar por las emociones. Cierto, pero superar esta pista pesada no será fácil, añadió Rudolph. Nunca se le ha dado bien manejar estas condiciones, e incluso su preciada técnica de puerta está resultando ineficaz contra un poder tan abrumador.
Es como si todas las desventajas posibles se hubieran concentrado en ella. La técnica del portal es un tesoro para los mediocres, se burló Sirius. De todas formas, Su Majestad el Emperador no la entendería. Sirius, te lo dije, no hay necesidad de dirigirte a mí de esa manera. Rudolf recibió solo un resoplido frío como respuesta. La lluvia arreció, difuminando la visibilidad. Perder de vista a Mejiro McQueen mientras corría tras ella sería un suicidio. La situación de Kousei se volvió cada vez más peligrosa y su paciencia empezó a agotarse. Capítulo 52. Golpe de rayo. La situación era crítica. La fuerza en las piernas de Mejiro McQueen era asombrosa. La ya difícil pista pesada se había vuelto aún más peligrosa bajo su implacable embestida. Las Umamusume que la perseguían estaban en peligro. ¿Cómo romper el bloqueo de la élite? No hay otra opción. Tenemos que hacerlo. La abrumadora potencia de McQueen obligaba a todos los que iban detrás a desplazarse hacia los carriles exteriores. Kousei no tuvo más remedio que sacrificar velocidad por estabilidad. No podemos quedarnos detrás de ella. Tenemos que contener a McQueen. No podemos dejar que siga pisoteando la pista sin control. Kousei se movió hacia afuera, un pequeño movimiento que le provocó una repentina e intensa comprensión. Siento las piernas como plomo. Esto es peor que nunca. En su peor momento, sintió que sus pulmones se desgarraban. Pero esta vez no se trataba solo de resistencia. La respuesta de sus piernas le decía que estaban completamente exhaustas. Esto nunca había sucedido. Por muy agotadora que fuera la carrera, Kousei siempre había logrado sprintar a toda velocidad hasta el final. Pero esta vez, sus piernas podrían fallar antes de desplomarse. Sigue el plan. Avanzando con paso firme, así ganaremos. Kousei negó con la cabeza bruscamente, disipando las dudas que la asediaban. ¿Qué estoy haciendo? Concéntrate. Estoy en una carrera. En lugar de detenerse en pensamientos irrelevantes, Kousei necesitaba descubrir cómo detener a Mejiro McQueen. Una brillante chispa de inspiración la azotó. Por muy fuerte que se hubiera vuelto McQueen, algo permanecía constante, su incansable búsqueda del ritmo perfecto. Todo el estilo de carrera de McQueen se construyó sobre esta base. Ahí era donde Kousei necesitaba dar el golpe. Rompe su ritmo, como antes. Destrúyela. Las llamas se encendieron en los ojos radiantes de Kousei cuando el dios demonio despertó dentro de la arena empapada por la lluvia. Marca. MMM. McQueen vislumbró una niebla roja con el rabillo del ojo. La criatura que la seguía se acercaba. Un destello carmesí trazó un arco inquietante en el aire. El dios demonio rojo había llegado, y Kousei lo recibió con una furia atronadora. La fuerza del impacto amenazó con teñir su trueno de carmesí. Se enfrentaron sin piedad, enfrascados en una lucha feroz. Incluso con toda su potencia, Kousei perdía terreno. ¿Cómo podría Mejiro McQueen, quien se enorgullecía de su fuerza física, perder en una contienda de puro poder? ¿Eso es todo lo que tienes? ¡Qué ingenuo! Las ruedas rugieron, destrozando la pista con fuerza destructiva. Todas las articulaciones crujieron en protesta, el cuerpo de Kousei aullaba de dolor, siendo testigo de las consecuencias de desafiar a McQueen. Un par de manos marchitas cubrieron los ojos de McQueen, y casi al instante, Kousei comprendió sus intenciones. Disminuyó el ritmo, liberándose de la lucha física mientras se concentraba en su objetivo. Una figura blanca le bloqueó el paso, incluso sin ver, Kousei conocía los pensamientos de su oponente. Kousei miró fijamente a McQueen, quien al instante recuperó la vista. Sus miradas se cruzaron una vez más, sin necesidad de palabras. Nubes oscuras invocaron truenos, disipando la niebla que envolvía la pista.
Un relámpago brilló, haciendo sonar la trompeta de la finalidad. Un cometa carmesí se elevó, eclipsando el cielo cambiante. Destello. El Señor del Trueno golpeó sus tambores y el mundo tembló. Destello. Las tempestades rugieron y silenciaron los mares. Destello. Dioses inmortales se encogieron y toda esperanza se extinguió. ¿De qué te maravillas? Me giro. ¿Qué estás adorando? Me giro. ¿A qué le tienes miedo? Me giro. ¿Quién es el verdadero protagonista de este rito sacrificial? Me giro. Me giro. Me giro. Ahora, aniquilación total. El trueno de la finalidad rugió, la bestia del trueno bramó, bañándose en las lágrimas de los cobardes. Un barco solitario flotaba sin rumbo en la tempestad, su débil luz roja parpadeaba, como si un simple gesto pudiera extinguirla. Un arca frágil a la deriva en el diluvio apocalíptico, evocando milagros sin el nombre de Dios. No es un Dios sino un demonio. El demonio dormido bajo tierra despertó. El verdadero golpe vendría de aquí. Un rayo carmesí atravesó la lluvia, golpeando a Thunder con fuerza inesperada. Una mancha roja rozó el hombro de McQueen, dejándola aturdida momentáneamente. Los demonios son astutos, ¿sabes? La escena era inquietantemente familiar, el mismo movimiento que Leo Durban había utilizado contra Tio durante el Kikukazo. La visión trajo instantáneamente recuerdos de esa carrera, como si las dos figuras en la pista se hubieran transformado en Tokaicho y Leo Durban. Aunque los detalles diferían ligeramente, la estrategia subyacente seguía siendo idéntica. Ocultando tus verdaderas intenciones en cada movimiento, esas aparentes fallas eran distracciones deliberadas. Ya fueran las fintas, las obstrucciones de la visión o incluso ese baile torpe, lo que deberían haber sido las limitaciones de esta arena se convirtieron en armas contra mí. Me guiaste, paso a paso, hacia esta trampa. Sí, esta era la nueva y deslumbrante técnica de Kousei, guía. Los ojos de McQueen parpadearon. Si puedes seguirme el ritmo, significa que me has marcado, ¿verdad? Todos los movimientos que había aprendido de los demás ahora los estaba ejecutando McQueen sin problemas. Solo pretendía chocar con McQueen y romperle el ritmo. Pero por alguna razón, mi mente se sentía más aguda de lo habitual. No tengo la visión para ver el futuro, pero en cuanto marqué a McQueen, un futuro completamente nuevo se desplegó ante mis ojos. Y funcionó. Soy más fuerte que antes. Kousei, a punto de adelantar a McQueen, no pudo resistirse a mirar hacia un lado. Ahora ya no podrás correr libremente, ¿verdad? Para sorpresa de Kousei, la serena fachada de élite de McQueen se transformó en una sonrisa feroz y su rostro se sonrojó con una alegría desenfrenada. Esto es increíble. El tiempo pareció congelarse. Cada gota de lluvia flotaba en el aire, transparente como el cristal. Se hizo el silencio, roto solo por el estruendoso latido de sus corazones. Un leve crujido latía en el aire, como si algo chispeara. Un relámpago blanco se extendió por el cuerpo de McQueen como hiedra, envolviéndola lentamente por completo. Congelado en ese momento suspendido, Kousei solo pudo observar impotente cómo McQueen desaparecía gradualmente en la luz radiante. Mi rival, esto es magnífico. Un fuerte crujido rompió el silencio y el tiempo reanudó su curso. ¿McQueen? Ella desapareció. ¿A dónde fue? Una punzada recorrió la piel de Kousei mientras arcos eléctricos crepitaban a su alrededor. Su mirada se movía de un lado a otro, siguiendo la luz deslumbrante y el trueno resonante que envolvía a McQueen. El relámpago iluminó la arena empapada por la lluvia, sus rayos recorriendo sus pupilas.
Al enfocarse, reconoció el objeto en su interior, el casco errado de Mejiro McQueen. Soy Mejiro McQueen. Rápido como el viento, Mejiro McQueen. Una Uma Musume despertada necesitaba un escenario para liberar su verdadera naturaleza, y esta tormenta parecía destinada a McQueen. Al ver a McQueen transformarse en un rayo, Kousei sintió una repentina punzada de impotencia. Nunca antes la diferencia entre sus talentos había sido tan evidente. ¿Por qué me siento casi aliviado?, murmuró Kousei sorprendido. Pensé que estaría mucho más devastado. La lluvia parecía inquietantemente tranquila, como si su ferocidad anterior hubiera sido producto de la imaginación de Kousei. Este escenario nos pertenece, pero ni siquiera puedo seguir tu ritmo. La niebla oscureció gradualmente la figura de su rival en retirada. Así que fui yo quien estuvo perdido en la niebla todo el tiempo. ¿Se están divirtiendo ustedes dos? Capítulo 53. ¿Quién llega aquí? La voz fue tan repentina que Kousei instintivamente miró a su alrededor, sin estar segura de su origen. ¿Una voz? Era el rítmico ruido de herraduras en la pista, un paso constante que solo podía pertenecer a un Uma Musume con una formidable fuerza en las piernas. La presencia opresiva detrás de nosotros se ha desvanecido. ¿Ya estás exhausta? La voz era completamente desconocida, una que Kousei nunca había escuchado antes, pero despertó en ella una leve sensación de familiaridad. Un relámpago iluminó un par de hermosos ojos de obsidiana a su lado. No era de extrañar que Kousei sintiera una vaga sensación de reconocimiento. Antes de cruzar la puerta, había percibido otra mirada sobre ella. Esta era la fuente. Kousei no la había visto antes porque el pelaje de la Uma Musume era tan negro como la noche tormentosa, lo que la hacía indistinguible en la tempestad. Ahora, esos ojos brillaban con intenciones asesinas, transformando su belleza en un atractivo mortal. Retírate de la carrera. Yo seré quien derrote a Mejiro McQueen. Sin mirar a Kousei, la Uma Musume negra se agachó y se lanzó hacia adelante. Espera. Ese no es el camino correcto. La Uma Musume negra se abalanzó sobre la sección de la pista que Mejiro McQueen había convertido en barro. Kousei observó con incredulidad cómo la recién llegada se hundía en el lodo. Pero la catástrofe prevista nunca se materializó. Los cascos de la Uma Musume negra impactaron el suelo con una fuerza tremenda, y su agarre, como garras, mantuvo una estabilidad inquebrantable a pesar del terreno traicionero. A pesar del barro, su paso no flaqueó. ¿Cómo se esperaba de McQueen? Se las arregla a pesar de las terribles circunstancias. Un caballo oscuro emerge, atravesando la zona prohibida. Increíble. Dicta Striker carga por detrás, superando a Kousei de un solo golpe. Parece que pretende desafiar a McQueen cara a cara. Mira. Está siguiendo los pasos de McQueen. ¿Podría alguien realmente derrotar al demonio que acecha bajo la lluvia? La dinámica actuación de Dicta Striker electriza al público. Su audaz sprint por el infierno atrae todas las miradas. El derby es realmente una muestra de talento. Cada generación produce sus propios héroes, dominando la época durante siglos. Sirius mira a Rudolph con sorpresa. ¿Dónde aprendiste esa frase? Leo mucho. El dúo se mira fijamente con los ojos muy abiertos. Pero Kousei no está bien, dice Sirius con preocupación. No puede seguir así. Rudolph permanece en silencio, lanzando una mirada tranquila a Sirius. En todos mis años, esta es la primera vez que se preocupa por alguien más. ¿Por qué Kousei? Kousei va detrás de la pareja. La repentina irrupción de Dicta Striker ha añadido una nueva variable a la carrera. Si logra sortear el infierno de Mejiro, debe tener la fuerza para enfrentarse a McQueen. McQueen, naturalmente,
percibió la creciente hostilidad tras ella. ¿MMM? Kousei no. Era una presencia desconocida, el perseguidor provenía de un territorio desconocido. Dicta Striker se acercó implacablemente, su forma oscura cortando el trueno con una fuerza inquebrantable. Es rápida esa élite. La figura negra se sumergió en el corazón de la tormenta, completamente imperturbable ante el poder del rayo. McQueen lo miró con indiferencia. ¿Un nuevo oponente? Bien. Mejiro no tiene piedad de nadie. Aplastarlos y luego triunfar. Solo otra medalla para Mejiro Glory. El trueno cobró fuerza con una velocidad cegadora, orquestando una sinfonía celestial. Los cascos golpearon la tierra, destrozando montañas y ríos, mientras el mundo celebraba el triunfo de Mejiro. Relámpagos centellearon, truenos rugieron, dejando cicatrices que atestiguaban la devastación, marcando el camino con las lápidas de los caídos. Entre el viento aullante y la lluvia torrencial, un anillo de fuego carmesí se encendió en los ojos del espectro negro como la brea. Sin inmutarse, se adentró sola en la zona prohibida, negándose a ceder ni un ápice incluso ante la furia de la tormenta. Forjada en el corazón de la tempestad, buscó cortar el mismísimo rayo. Blanco y negro se enfrentaron en la vanguardia, su implacable duelo marcando la carrera. La oscura voluntad de Dicta Striker presionaba implacablemente, pero la reputación de Mejiro no era una fanfarronería vacía. Presagios atronadores resonaron mientras el carro blanco arremetía de nuevo, transformándose una vez más en un rayo viviente. Proclamó al mundo que los giros no aterrorizaban a Mejiro. Cada golpe era decisivo, la melena de la élite ondeaba al viento. Maldita sea. Es fuerte. Dicta Striker presenció por primera vez la técnica de McQueen en las curvas. Fue un sprint atronador e implacable, una hazaña que solo un caballo podía lograr. Cualquiera que lo viera se maravillaría. Verdaderamente digno del título caballo celestial. Los gemelos lo gobiernan todo, el cielo y la tierra. Detrás de ella, Kousei observó cómo se desarrollaba el enfrentamiento mientras McQueen una vez más dejaba a su oponente en el polvo. Quizás hayas oído hablar de la reputación de los gemelos, pero hasta que no los veas en acción, nunca podrás comprender realmente su poder abrumador. Kousei miró al frente con envidia. Si tan solo tuviera tanto talento. En momentos como estos, no podía evitar imaginar. Si yo estuviera allí, acorralaría a McQueen. Aprovechando el impulso de salir de la zona restringida, fintaría un ataque para atraer su defensa. Luego, cambiaría al lado opuesto y atacaría. Pero McQueen sin duda descubriría una finta tan simple. Aún así, ya la han guiado hasta aquí. Su objetivo desde el principio era la curva. Con su potencia para romper zonas, se mantiene pegada a la barandilla interior a toda velocidad por la curva. En esta curva es donde puede alcanzar a Thunder. Mientras se mantenga dentro de la zona restringida, La figura de Kousei se iluminó con un destello, su yo imaginario enfrascado en una batalla estratégica con McQueen. Codo con codo, competían a la vanguardia de su generación. ¿Estás seguro de que quieres seguir corriendo? Preguntó la médica de Umamusume, mirando pensativamente el informe que tenía en la mano. ¿Qué quieres decir? Tras un momento de vacilación, el médico habló. Basándonos en los resultados de tus pruebas, hemos determinado que tu potencial como Umamusume es limitado. Incluso con un entrenamiento riguroso, probablemente no alcanzarás el máximo nivel. Probablemente ya lo sospechabas. Tus antecedentes no son excepcionales y tu talento y potencial innatos estaban prácticamente predeterminados desde tu nacimiento. Lamento tener que decirte esto. Es duro, pero como médico profesional y exentrenador, tengo la responsabilidad de ser honesto contigo. Esta es mi evaluación final.
¿Aún quieres seguir corriendo como Uma Musume? Kousei perdió otra vez. Ella trabaja muy duro. Es un poco triste. ¿Por qué no elige un camino más fácil? Sí, si Kousei tomara otro camino, definitivamente lo tendría más fácil. Si fuera Kousei. Si fuera Kousei. Conozco mis limitaciones mejor que nadie. Por eso trabajo el doble, entreno con ahínco y nunca me quejo, día tras día. Lo que otros consideran un entrenamiento agotador se ha convertido en una rutina para mí desde hace mucho tiempo. Todo lo que hago es por el simple hecho de pisar esta pista. Entiendo que en el mundo nunca faltan genios. No les guardo rencor. Solo que a veces me pregunto por qué soy tan común. A veces, cuando veo a esos prodigios, no puedo evitar pensar, ojalá yo tuviera ese talento. Pero la realidad no cambiará. Siempre seré yo. Y eso está bien. Entiendo y acepto cada parte de mí. Yo no huiré. Un gruñido sordo, como el aliento distante de un dios antiguo, resonó desde la silenciosa retaguardia. Los dos líderes se giraron, percibiendo una presencia extraña y a la vez inquietantemente familiar. Pasos tan ligeros como gotas de lluvia cayendo. Ella está aquí. Ella ha llegado. Surgiendo de la niebla empapada por la lluvia. ¿Quién es este recién llegado? Capítulo 54. Estoy aquí. Un miedo frío se instaló en su corazón cuando unas manos invisibles, de color gris ceniza, parecieron agarrarla a ella y a Mejiro McQueen por el cuello. De repente, apareció una luz roja cegadora. Una vez corrí hombro con hombro contigo. ¿Cómo podría soportar hundirme en el olvido ahora? Aunque solo sea una llama parpadeante en el viento, aprovecharé esta última oportunidad. ¿Aún le quedan fuerzas?, se preguntó Dicta Striker en estado de shock, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Cuánto había sacrificado para abrirse paso hasta aquí desde los confines del mundo exterior? Un fervor tácito ardía ferozmente con cada latido de su corazón. Por alguna razón inexplicable, presenciar esa amenazante silueta roja solo alimentó la ferocidad de Mejiro. Vamos. Déjame aplastarte. Cállate. Vamos. Dicta Striker se quedó paralizado un instante cuando una neblina roja empezó a envolver la pista, saturándola de una tensión mortal. Esto ya no era una simple pista de carreras, se había convertido en un campo de batalla. El trueno rugió y los cometas surcaron el cielo, desplazándose a la izquierda, a la derecha y de vuelta. Arcos eléctricos danzaron en patrones deslumbrantes, cegadoramente rápidos. En un relámpago, una hermosa flor forjada por el trueno floreció en el aire empapado por la lluvia. Bendecida por los dioses, una élite florecía desafiante en medio de la tormenta. La multitud nunca olvidaría esta vista, Mejiro, ahora adornada con alas atronadoras, lanzándose hacia adelante. 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 Aunque un rayo la asaltó, se negó a flaquear. No era un prodigio, ni un demonio rojo, sino simplemente una Uma Musume. Despojada de toda ventaja, sin fuerzas para su técnica de puerta, ella todavía corría. ¿Tú? ¿Alguna vez has visto el miedo en sus ojos? ¡Wow! ¿Por qué esto es tan emocionante? Ningún Uma Musume podría resistirse a presenciar este deslumbrante espectáculo de primera mano. Llévame también. Vine aquí para ser la más fuerte. Se escuchó un disparo y un Tech Deck Striker atravesó la cortina de lluvia. Uno carmesí, otro negro intenso, siguiendo las huellas del trueno. Pero no fueron solo los truenos los que respondieron a la llamada. Se amontonaron nubes oscuras, desatando un aguacero torrencial, mientras las incesantes gotas de lluvia tamborileaban en un requiem enloquecedor. Pesadas y punzantes flechas de lluvia descendían del cielo.
Truenos ensordecedores, cielos oscurecidos por nubes de tormenta y una lluvia que no paraba. Suficiente. Cállate. 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 Rugía Kousei sin cesar, mientras su brillo estallaba en medio del diluvio. Nadie podía oír su voz. Los recuerdos la inundaron, y una vez más, escuchó esa voz. ¿Aún deseas postularte como Uma Musume? ¿Qué pregunta más tonta? Siempre he sido un Uma Musume. ¿Una vida más fácil? ¿Quién la quiere? Quiero mis sueños, mis deseos, mi propósito. Ya que tengo estas piernas hechas para correr, aquí es donde pertenezco. Solo un poco menos de talento, solo un poco menos de suerte. El Uma Musume más afortunado gana el derby. Si el destino se niega a concederme suerte, entonces tomaré con mis propias manos lo que es mío por derecho. Esta lluvia hace demasiado ruido. McQueen. Un rugido primigenio surgió del otro lado de la vía, nacido del carmesí palpitante. La niebla roja se espesó como un líquido, solidificándose en una palpable ola de malicia. A partir de ahora, pon toda tu fuerza en tus piernas. Entrégate por completo a esa parte de ti que anhela correr. Corre, corredora carmesí, corre. Subestimé el derby. Pensé que solo Mejiro McQueen representaba un verdadero desafío. Pero tú también estás aquí. Magnífico. Absolutamente magnífico. Tu lucha contra este aguacero torrencial es impresionante. ¿Me abrirás esa puerta? El corredor negro azabache no conocía el miedo. Un abismo de deseo insaciable emanaba de la lluvia. Carril exterior y zona prohibida, la colisión más fuerte de su generación, un choque inevitable. Elevándose por encima, la arrogancia respondió a cada desafío. ¿Evadir? ¿Debería la élite rehuir la lucha? El trueno dará la respuesta. Bienvenidos al cementerio Mejiro. En un instante, todo se detuvo. El rugido del fantasma maligno se desvaneció, la trayectoria de Death Striker se desvaneció. Solo persistió el eco del trueno mientras una escena imposible se desarrollaba en la pista. Mejiro McQueen solo había detenido el avance de dos formidables rivales de su generación. Una dominación unilateral, el monstruo gris reinaba supremo. Es tan pesado. Apenas puedo respirar. Una vez más, McQueen dominó la pista con su reconocida fuerza. A medida que la carrera se acercaba a su fin, el resultado parecía decidido. Maldita sea. Kousei lo fulminó con la mirada, mientras McQueen se negaba a ceder un ápice. Sus miradas se cruzaron, su fría e implacable intensidad encarnaba el espíritu despiadado de la élite. El derby. Esto es el derby. Si alguien puede ser la estrella, ¿por qué no puedo ser yo? Una figura carmesí parpadeó en la visión de Kousei, esa familiar oleada de calor recorrió sus venas, provocando un frenesí inexplicable. No me rendiré. Aún me queda una última oportunidad. En la recta final, dejando de lado toda restricción, apostó todo a su explosión final. Su arco se tensó, la luz carmesí se fundió bajo sus cascos. Esta etapa única en la vida, el derby japonés. Lo daría todo. Objetivo fijado, bala en la recámara. Escucha atentamente, aprieta el gatillo. Adelante. Que la gloria brille entre el trueno. Tengo que ganar absolutamente. Sus cascos, que golpeaban con fuerza, devoraban el suelo, acortando distancias sin descanso. Aunque salpicada de barro, su magnífica figura quedaría grabada para siempre en la memoria del mundo. El derby japonés, ¿quién se convertirá en la próxima leyenda? Se acabó, observó Sirius la pista de carreras con distante indiferencia.
El tiempo pareció congelarse y el mundo se volvió monocromático. ¿Por qué ya no puedo correr? Kousei miró con incredulidad sus piernas. Por mucho que las obligara, se negaban a moverse ni un centímetro. Un pensamiento aterrador explotó en su mente: si empiezo a pensar, me ahogaré en un miedo asfixiante. No. No seas tan cruel. Al menos déjame terminar la carrera. Muévete, maldita sí. Yo. Todas las señales apuntaban a una conclusión ineludible: Kousei había perdido el impulso en la recta final. Su cuerpo, incapaz de soportar la intensidad de la carrera, se había paralizado para protegerla. Su paso se hacía cada vez más lento, casi sin parecerse a una carrera. Presintiendo que algo andaba mal, McQueen se giró bruscamente. La figura de Kousei se perdió en la distancia, y un pensamiento escalofriante la asaltó. ¿Estaría Kousei herida? Distraída e inquieta, McQueen disminuyó el paso inconscientemente. ¡Qué sorpresa! Dr. Striker gana el derby japonés. Rugió el anfitrión en celebración. Los vítores estallaron en el momento justo, pero ninguno de los Umamusume en la pista mostró alegría alguna. TCH. Dicta Striker echó la cabeza hacia atrás, molesta. Sabía que McQueen había perdido la concentración en el momento crítico. Al mirar atrás con preocupación, vio a la McQueen de la melena plateada, de pie, triste, al final del pelotón, cubierta de barro. ¿Se acabó? ¿Por qué no oigo los vítores? Un peso extraño presionaba su pecho. Dr. Striker. Primer puesto en el derby. Está bien. Sigue entrenando, la próxima vez ganarás. En este derby, donde se dan cita los más fuertes, Dr. Striker se abrió paso entre los demás como un caballo negro, verdaderamente merecedor de su nombre. El fracaso es normal. Necesito trabajar aún más duro. Felicitemos a Dicta Striker. Ah, claro, deberíamos aplaudir como es debido. Anda, dilo como siempre. Sus manos temblorosas chocaron torpemente, sin ritmo. Su boca se abrió ligeramente, se le hizo un nudo en la garganta, pero no salieron palabras. ¡Qué extraño! Dr. Striker. Con una ráfaga final como una bala y un agarre como un gancho, es la campeona del derby. Esta es la Umamusume digna de ser la rival de Mejiro. La más fuerte del derby. Así, algunas personas pueden darlo todo y aún así fracasar sin siquiera mirar atrás. ¡Qué raro! ¿Por qué nadie me mira? Incluso le gané a McQueen una vez. Su voz se quebró, las lágrimas se mezclaron con la lluvia y le corrieron por el rostro. Sonreía, pero ¿por qué se sentía tan desconsolada? A McQueen se le encogió el corazón. Las palabras se le quedaron en la garganta y, por primera vez, le faltó el valor para acercarse. Felicitaciones, Dicta Striker. Entonces, el dolor se desborda. Menos mal que hoy llueve. La lluvia de Tokio era verdaderamente torrencial, tan fuerte que nadie podía oír el sollozo silencioso de la joven. ¡Qué suerte! En el Kekoka Show, McQueen dominó la carrera de larga distancia con una potencia abrumadora, sin dejar rival en su generación que pudiera realmente desafiarla. A pesar de su brillantez, Kousei no logró ganar ni una sola etapa de la carrera única de la Triple Corona. Lo estás viendo en sus audionovelas. Capítulo 55, más allá. Sola en su dormitorio, Kousei se enterró bajo las sábanas. La temporada de la Triple Corona Clásica había terminado, y Kousei no había logrado nada. Tras una serie de derrotas aplastantes, se retiró de forma lamentable. Esto significaba que ella y las otras dos Umamusume que habían debutado ese mismo año seguirían caminos completamente diferentes. McQueen continuaría su ascenso, con el objetivo de alcanzar el trofeo Tenno-So.
Con el apoyo cada vez menor, Kousei quedaría relegada a carreras de menor nivel si quería continuar. Sus caminos se separarían por completo, despojándola de cualquier posibilidad de ser rival de McQueen. La verdad sea dicha, nadie la había considerado nunca rival de McQueen, excepto la propia McQueen. Había arruinado el derby japonés, una etapa incluso más grandiosa que la de Tio. Tras el derby, Kousei se sometió a tratamiento médico. El doctor Takuya le aseguró que no tenía problemas físicos, simplemente su cuerpo no había podido soportar las duras condiciones de la carrera. Un breve descanso sería suficiente. Sin embargo, no logró tener un impacto significativo en el siguiente Kikukazo. El problema no era físico, era mental. Tras el Kikukazo, la fama de McQueen se disparó aún más, a pesar de que ya gozaba de considerable renombre. Su actuación dominante en esa carrera consolidó el consenso, Mejiro McQueen se convertiría en el mejor corredor de largas distancias de la historia. La fama que les trajeron sus logros catapultó a los Twins al estrellato. Sus nombres resonaban en cada calle y callejón, ineludibles dondequiera que uno fuera. McQueen estaba ahora increíblemente ocupada, concediendo entrevistas a periodistas con frecuencia. Las gestionaba con naturalidad, y sus respuestas serenas y elegantes eran testimonio de su formación en la élite. McQueen había intentado acercarse a Kousei, pero este, inseguro de cómo mirarla, se había mostrado distraído y distante durante sus encuentros. Un muro invisible parecía haberse formado entre ellos. Aunque Kousei insistió en que no le importaba competir en carreras de menor nivel y que lo daría todo, McQueen sabía que estaba profundamente desanimada. Sin una sola victoria y habiendo perdido la oportunidad de rivalizar con McQueen, la chica a la que McQueen había salvado se precipitaba de nuevo al abismo. Suponiendo que Kousei necesitaba tiempo para adaptarse, habían dejado de comunicarse recientemente. A pesar de que sus aulas estaban justo al lado, se evitaban tácitamente. Dentro del aula, un examen impecable yacía sobre el escritorio de Kousei mientras ella miraba distraída por la ventana. Los Umamusume, sin entrenar, entrenaban diligentemente afuera, con el rostro despejado de preocupación, lleno solo de anticipación por el futuro. ¿Esa era la misma expresión que tenía en aquel entonces? Durante la pausa del almuerzo, Kousei se encontró de nuevo en la azotea. Allí fue donde ella y McQueen se conocieron, un espacio tranquilo y abierto donde dos figuras canosas solían pasar el rato. Ahora, ella estaba sola. Kousei comía su pan en silencio, sin que sus ojos revelaran emoción alguna. Ni siquiera estaba segura de por qué había venido allí, atraída por un impulso inexplicable. El viento en el tejado era tan refrescante como siempre, su tacto fresco era relajante. Estaba durmiendo la siesta en la azotea cuando alguien me despertó. Miré hacia abajo y McQueen estaba allí de pie. Kousei hizo una pausa, con la mano congelada en el movimiento. Mientras seguía el recuerdo, se dio cuenta de que el lugar donde McQueen había estado ahora estaba ocupado por una figura familiar. Sirius Imboli. Sus pupilas verticales, oscuras y bestiales, y su imponente figura irradiaban intimidación, incluso desde el ángulo bajo de Kousei. Permanecía allí con un inconfundible aire de tenaz determinación. En el recuerdo de Kousei, Sirius siempre había tenido esa misma ferocidad. Kousei la miró brevemente antes de reanudar su comida, sin interés en iniciar una conversación. Pero Sirius seguía mirando fijamente a Kousei, con una mirada intensa e inescrutable. El prolongado escrutinio le puso los pelos de punta a Kousei hasta que finalmente estalló. Si tienes algo que decir, dilo. Deja de quedarte ahí parado como un monstruo. Sirius sonrió con frialdad. HMPH. Estoy observando el lamentable estado de un perdedor. Ante tan flagrante provocación, los ojos de Kousei se volvieron helados. ¿Buscas pelea? ¿No te lo dije?
Si no puedes comprender lo que realmente importa, nunca derrotarás a McQueen, respondió Sirius, sus palabras aparentemente no tenían nada que ver con el intercambio anterior. Kousei de repente recordó que Sirius dijo algo similar durante el entrenamiento. ¿Y qué? Si estás aquí para burlarte de mí, puedes irte, espetó Kousei con tono cortante. Sirius no reaccionó con enojo, en cambio, se rió entre dientes. En ese caso, te pareces más a tu madre de lo que pensaba. ¿Qué? Preguntó Kousei, entre suspicaz y alarmado. ¿Por qué mencionar a mi madre? Por nada. Simplemente me resulta intrigante ver a su hija. ¿Intrigante? Ahora Kousei comprendió el significado de la mirada de Sirius desde la puerta del consejo estudiantil. Sirius debía de estar mirando a través de ella a otra persona, quizá a alguien que conociera bien a su madre. ¿Conocías a mi madre? Por supuesto. Y no solo ella. ¿No solo ella? Kousei se sorprendió. Siempre había sentido curiosidad por el pasado de sus padres. Sabía de la carrera de su madre, pero no de su nombre. Sin los vídeos que su padre le había dado, ni siquiera sabría de las carreras de su madre. Sus padres habían ocultado deliberadamente su pasado. Ahora, alguien que conocía el pasado de su madre estaba justo frente a ella, y la verdad, oculta durante tanto tiempo, estaba de repente a su alcance. Por favor, cuéntame sobre mi madre. La curiosidad de Kousei por su madre eclipsó todas sus demás emociones. En ese momento, ansiaba desesperadamente saberlo todo sobre ella. Sirius la miró significativamente. Ya veo. Me temo que no puedo contarte nada sobre tu madre. Kousei sintió una punzada de decepción ante la respuesta de Sirius. ¿Por qué detenerse en el pasado incognoscible? ¿No sería mejor centrarse en el futuro?, sugirió Sirius. El futuro es ciertamente mejor, pero la conexión innata de la sangre era difícil de articular. La razón por la que su madre la había estado llamando la había atormentado durante tanto tiempo. Ven aquí, pequeña, le hizo señas Sirius con un movimiento de su dedo. Sirius no ofreció ninguna explicación, simplemente instó a Kousei a avanzar. Desconcertado, Kousei siguió a Sirius. ¿A dónde me llevas? ¿Dónde? Solo para darte un regalo. ¿Un regalo? Se acababan de conocer. ¿Por qué de repente les ofrecería un regalo? La sospecha nubló la mente de Kousei mientras seguía a Sirius. Entra, dijo Sirius. Kousei miró hacia arriba y se dio cuenta de que estaban en la oficina del presidente. ¿Por qué me traes aquí? La confusión de Kousei se profundizó. La expresión de Sirius no parecía maliciosa, y ella había dicho explícitamente que era un regalo para ella. ¿Qué clase de regalo podría ser este? Kousei tocó la puerta. Tras recibir permiso, la abrió lentamente y se quedó paralizada. Capítulo 56. No llores, mi querida. Sus tiernos ojos brillaban con calidez y una suave sonrisa adornaba sus labios. Como si hubiera esperado con ansias la llegada de Kousei, permaneció allí, irradiando tierno afecto. Kousei nunca imaginó que lo vería allí. Tragó saliva con dificultad y preguntó con cautela, ¿padre? Su padre rió suavemente. Parece que llevamos demasiado tiempo separados y mi propia hija ya no me reconoce. Solo después de escuchar su confirmación, Kousei se atrevió a creer que el hombre que tenía frente a ella era realmente su padre. ¿Cómo terminaste aquí?, preguntó ella, evidentemente confundida. ¿Un padre necesita una razón para extrañar a su hija? No exactamente, pero es horario de oficina. ¿Puede mamá atender la tienda sola? ¿Y
Kousei miró al presidente, que estaba sentado tranquilamente abanicándose, aparentemente despreocupado por la situación. ¿Por qué habría venido aquí?, se preguntó Kousei para sus adentros, pero no expresó la pregunta. Conocía el temperamento de su padre, aunque le preguntara, probablemente no respondería. Está bien, está bien. Esta es una oportunidad única. Ven, demos un paseo juntos, solos los dos. Pero mi solicitud de permiso. Ya he solicitado tu plaza, dijo papá con una sonrisa, mientras empujaba suavemente a Kousei a través de la puerta. Al cruzar el umbral, la presidenta lo miró con solemnidad, interrumpiendo lo que estaba haciendo. Kousei notó que Sirius, quien la había traído aquí, había desaparecido. No pudo evitar preguntarse, ¿podría ser papá el regalo que mencionó? Si es así, debe saber de su pasado con mamá. Los pensamientos sobre Sirius llenaron la mente de Kousei, cegándola a la mirada de su padre y a las pupilas verticalmente ranuradas ocultas en sus ojos. Al principio, Kousei se sintió un poco incómoda. Desde pequeña, rara vez había pasado tiempo a solas con su padre, y no era tan vivaz como de niña. Por suerte, papá seguía siendo el mismo hombre amable y alegre que recordaba. Su sonrisa cariñosa y su carácter afable ayudaron a Kousei a reconectar con sus sentimientos de infancia. Poco a poco, se relajó y se sumergió por completo en este inusual día de la compañía. Visitaron el parque de atracciones al que siempre había soñado ir de niña, recorrieron tiendas en busca de accesorios originales como gafas que proyectaban globos oculares, e incluso dieron un paseo en barco por el lago de los cisnes. Kousei lo pasó de maravilla, dejando atrás todas sus preocupaciones acumuladas. Sintiéndose un poco cansada de jugar, Kousei se detuvo en el carrito de comida donde solía comprar bebidas con McQueen y Tio. Su padre notó su mirada fija en el carrito y comprendió. ¿Cansada de jugar? ¿Quieres algo de beber? ¿Qué te apetece, Kousei? Kousei reflexionó un momento. Tomaré un té de burbujas. Su padre fue a comprar las bebidas mientras Kousei miraba distraídamente el carrito. Ha pasado tanto tiempo desde la última vez que vi a Tio. Me pregunto cómo estará su lesión en la pierna. Mientras pensaba en esto, Kousei sintió de repente que alguien la observaba. Siguiendo la mirada, vio a una anciana de aspecto amable apoyada en un bastón blanco, aparentemente esperando a alguien. La abuela parece ciega. ¿Fue solo mi imaginación? Kousei frunció el ceño, frustrada porque incluso su percepción parecía estar fallando. ¿No es esa la abuela Yako? ¿Cuánto tiempo sin verte?, dijo el padre de Kousei al regresar con los tés de burbujas. Al oír su voz, la abuela Yako sonrió con dulzura. J.E., has crecido muchísimo. Tu voz ha ganado mucha fuerza y presencia. La abuela Yako se acercó, sorteando la multitud a pesar de no ser hora punta. Kousei, inicialmente preocupada, dudó en ofrecer ayuda, pero la abuela Yako se movía con una gracia que desmentía su ceguera, esquivando sin esfuerzo a los peatones apresurados mientras se dirigía lentamente hacia ellos. Toma, dijo el padre de Kousei, entregándole el té de burbujas. Kousei aceptó la bebida, mirando a su padre y a la abuela Yako. ¿Por qué te encuentras con tanta gente conocida hoy, papá?, se preguntó. Kousei percibía el profundo respeto de su padre por la abuela Yako, quien parecía una anciana común y corriente. Sería la antigua maestra de papá, reflexionó Kousei. Han pasado años desde la última vez que nos vimos. Estás casado y tienes un hijo. ¿Es esta encantadora jovencita tu hija? Se parece mucho a su madre de joven. Mientras la abuela Yako hablaba, sus ojos nublados y ciegos se volvieron hacia Kousei. Un destello de tierno afecto brillaba en sus lechosas profundidades. Kousei parpadeó sorprendida. Su padre rió con orgullo. Así es. Esta es mi maravillosa hija. Al oír las orgullosas palabras de su padre, Kousei bajó la cabeza, ruborizada por la vergüenza.
No había ganado una sola carrera desde su debut, algo que le pesaba profundamente en la conciencia. Sin embargo, una pregunta rondaba la mente de Kosei. Miró furtivamente a la abuela Yako, preguntándose, ¿cómo supo que estaba aquí? ¿Cómo me encontró? El encuentro pareció pura casualidad. Tras una breve charla con su padre, la abuela Yako se dispuso a marcharse. Al darse la vuelta, le dio unas palmaditas cariñosas en la cabeza a Kosei. Haz lo mejor que puedas, dijo amablemente. Kosei parpadeó. Cuando anocheció, Kosei y su padre caminaron hacia la puerta de la Academia Trasen. Papá, hoy he tenido un día maravilloso, dijo Kosei. Gracias. Por favor, dale recuerdos a mamá de mi parte. Una sonrisa arrugó las comisuras de los ojos de su padre mientras la observaba en silencio. Ya no eres tan vivaz como cuando eras pequeña. Le gustara o no, su hija estaba creciendo constantemente. Suena como si estuvieras tratando de ahuyentar a tu pobre padre, bromeó, fingiendo un profundo desamor. Pero ya casi oscurece. Ni siquiera los familiares pueden quedarse en el campus después del toque de queda. Su padre se enderezó. Tienes razón. Pero antes de irnos, quiero llevarte a un sitio. Kosei sintió una punzada de inquietud. No puedo quitarme la sensación de que algo anda mal hoy. Siguiendo a su padre, llegaron a un aula vieja y deteriorada que Kosei nunca había visto. Estaba tan deteriorada que la academia debería haberla abandonado hacía mucho tiempo. Parece que tendremos que hacer algo de limpieza, comentó su padre. Aunque antiguo, el edificio no era estructuralmente inestable y en su interior solo se había acumulado una capa de polvo. Estamos aquí, anunció su padre. Una fotografía descolorida estaba pegada en la puerta de la sala de entrenamiento, mostrando a sus padres en su juventud. ¿Quieres ver la antigua sala de entrenamiento de tu mamá y tu papá? Por supuesto que sí. Kosei asintió sin dudarlo. Pero cuando entró, encontró la habitación casi completamente vacía, salvo unos pocos carteles y algunos objetos dispersos. El rostro de Kosei se ensombreció. Esto no es lo que esperaba en absoluto. Esperaba descubrir algún secreto sobre sus padres allí, o al menos vislumbrar algunos recuerdos. En cambio, resultó decepcionantemente común y corriente. Papá, completamente ajeno al estado de ánimo de Kosei, irrumpió en la habitación e inmediatamente comenzó a hurgar en cajones y armarios, aparentemente buscando algo específico. Papá, ¿solo intentas ayudarme a relajarme hoy?, preguntó finalmente Kosei, la pregunta que había estado guardando todo el día. Aunque era un poco lento para comprender, Kosei aún podía percibir los esfuerzos bien intencionados de su padre. Ah, sí. ¿Qué te parece, Kosei? Respondió papá distraídamente, mientras continuaba su búsqueda. No lo sé, pero algo se siente extraño hoy. Sirius, el presidente, incluso la abuela Yako, todos los que conozco parecen estar observándome. Papá hizo una pausa en su búsqueda antes de continuar. Mi hija es verdaderamente querida por muchos. ¿Por qué todos dicen cosas que no entiendo hoy?, se preguntó Kosei. Ah. Lo encontré. Exclamó papá, como si hubiera descubierto un tesoro escondido. Limpió cuidadosamente el polvo para revelar una insignia de entrenador. Después de todos estos años, no ha hecho más que acumular polvo. Sí, es una hermosa insignia, asintió Kosei. Nunca pensé que volvería a usar esto después de todos estos años. Papá se colocó la insignia de entrenador en el pecho, acariciándola suavemente como si se reencontrara con un viejo amigo al que no veía desde hacía siglos. Kosei comprendió de repente, pero aún le costaba creerlo. Papá. No, papá no, la corrigió, mirándola con seriedad.
Ahora soy tu entrenador. Tal como lo sospechaba. Pero, ¿por qué tuvo que volver papá? ¿No soñaban tú y mamá con dirigir la casa Kasuga juntos? ¿Y qué hay de mamá si estás aquí? No puedo ser una carga para mis padres. Como si anticipara su pregunta, papá habló en voz baja, ¿aún preguntas por qué? Todo es por culpa de la tonta de mi hija. Es por mi culpa otra vez. A Kousei le dolía el corazón. ¿Por qué siempre fallo? No lo pude soportar más. No soportaba los métodos de Central ni a esos charlatanes incesantes. Vine aquí para callarlos, para mostrarles la clase de Umamusume que es realmente mi hija. Pero. Esta fue una decisión que tu madre y yo tomamos juntas. La casa Kasuga solía ser nuestro tesoro más preciado, pero eso cambió en el momento en que naciste. Esas palabras silenciaron todas las protestas, dejando una amarga mezcla de dolor y culpa arremolinándose en el pecho. Tienes unos amigos maravillosos, dijo. Los ojos ardían de lágrimas contenidas. Las ganas de llorar fueron reprimidas con fiereza. ¿Puedo ganar? ¿Qué pasa? ¿Has llegado a la edad en la que dudas de ti mismo? El amor de un padre nunca es racional, es una devoción profunda y caótica. Si el mundo se vuelve contra ti, él lo desafiará. Kousei. Quiero ser tu entrenador exclusivo. ¿Te unirás a mí para ir más allá de la cima? El sueño de infancia que ella siempre había expresado, él siempre lo decía por ella. No tenía nada que ver con el talento. Siempre he sido su mayor obra maestra. Incapaz de interpretar la expresión de Kousei, la chica permaneció en silencio. Apretando los puños, asintió con terquedad, como de niña. Su padre abrió los brazos, como si diera la bienvenida a su hija. En ese abrazo tan esperado, Kousei se entregó a él. Hace años, luchó por su esposa. Ahora, por su hija, este hombre volvió al campo de batalla. ¿Por qué regresó papá? Para proteger a mi hija. Capítulo 57. Un nuevo aliado. En la academia, Kousei no podía llamar a su padre papá, por lo que adoptó el alias de por conveniencia. Aunque Kousei no entendía por qué su padre no estaba dispuesto a compartir su pasado con ella, simplemente lo atribuyó a las buenas intenciones de sus padres. Mientras tanto, la noticia de que Kousei tenía un entrenador se extendió como la pólvora. Los Umamusume sintieron curiosidad. ¿Qué clase de persona aceptaría el nombramiento directo de Kousei? A pesar de llamarse T, su asombroso parecido con Kousei alimentó la especulación de que eran parientes consanguíneos. Sin embargo, sin pruebas concretas, no dejaba de ser mera especulación. Algunas personas se agolpaban alrededor, husmeando en busca de alguna historia, pero te rechazó todas las entrevistas, sabiendo exactamente lo que querían. Más que ellos, Te se centraba en el entrenamiento de Kousei. El plan original, meticulosamente elaborado según su condición inicial, resultó ser totalmente inadecuado para la situación actual. Por muy meticuloso que fuera, un plan rígido no podía igualar la adaptabilidad de un entrenamiento ajustado a las circunstancias cambiantes. La derrota en la carrera de la Triple Corona fue sin duda un duro golpe, pero también representó una oportunidad para replantearse las cosas. Con el apoyo público actual de Kousei, participar en carreras importantes era un reto. En el futuro próximo, Kousei no competiría contra McQueen en el mismo escenario. Además, a Kousei le faltaba algo crucial. Había que admitir que, comparado con la élite ya despertada, Kousei aún no podía considerarse un verdadero rival. Te ideó un plan de entrenamiento completamente nuevo para Kousei, monitoreando constantemente sus cambios físicos y asegurando de manera proactiva una recuperación adecuada después del entrenamiento. Aunque el progreso era lento, podían sentir cómo sus estadísticas mejoraban poco a poco sin ninguna molestia.
Su cuerpo parecía adaptarse bien al nuevo ritmo. Bien. Un paso a la vez, avanzando constantemente. Te no podía hacer nada para solucionar lo que Kousei realmente necesitaba. Para ello, reclutó a un ayudante especial, nada menos que Sirius Imboli, quien inicialmente se había acercado a Kousei. ¿Sigues siendo el mismo Sirius de siempre, eh? Has cambiado bastante tú también. Respondió Sirius, sonando un poco incómodo por la dirección desconocida. Pensé que Sirius sería un verdadero alborotador, pero sorprendentemente se porta bien con mi papá. Sirius siempre proyectó un comportamiento feroz, pero con mostró un raro destello de accesibilidad. Entonces dejaré a Kousei a tu cuidado. Comprendido. Las responsabilidades de un entrenador se extendían más allá de las sesiones diarias de entrenamiento para su Sumamusume. Además, solo Sirius sabía cómo compensar la falta de brillantez de Kousei. Algunas cosas solo podían entenderse entre compañeros Sumamusume. Sirius era notoriamente feroz. Antes de que Kousei supiera de su relación con el entrenador, aún podía replicar con palabras cortantes. Ahora que lo sabía, se sentía un poco incómoda. ¿A dónde vamos? Capacitación. Oh. Como la conversación no llevaba a ninguna parte, Kousei no presionó más. En la pista de entrenamiento, Sirius permaneció en silencio, sin decir nada. ¿Qué estamos haciendo? Espera. ¿Esperando qué? Esperando a alguien. ¿Esperando a quién? ¿No se supone que me estás entrenando personalmente? Sirius hizo una pausa. Tengo la pierna lesionada. Hace tiempo que no puedo correr. Aunque quisiera enseñarte, soy físicamente incapaz. ¿No puedes correr? Kousei miró instintivamente las piernas de Sirius. Este Umamusume, que llevaba el mismo nombre simbólico que el emperador, ya no podía correr. Sin embargo, ¿por qué no había rastro de tristeza en sus ojos? ¿Qué emociones albergaba mientras vivía en Trasen? Están aquí. Kousei suprimió temporalmente sus dudas, concentrándose en identificar al recién llegado. ¿De qué se trata esto? ¿Por qué está ese niño aquí? El tono ligeramente molesto pertenecía a Narita Bryan, el vicepresidente de peso pesado del Consejo Estudiantil. Deja de quejarte. ¿No te dije que esto pasaría? Narita Bryan chasqueó la lengua. TCH. Dijiste que ibas a guiar a un joven. ¿Por qué a este niño? Dijiste que sería un joven muy guapo. Sirius hizo una pausa, un poco desconcertado. ¿No es linda? Dos miradas vacías se encontraron, cada una con su propio tono de confusión. Entonces, ¿mi mentor es Narita Bryan? Sí. Te falta el elemento más crucial. Bryan posee la cualidad que más se asemeja a la tuya. Quizás puedas encontrar inspiración en ella. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me lo puedes decir? Eso es imposible. Debes comprenderlo tú mismo. Si ni siquiera puedes hacer eso, ¿qué derecho tienes a estar al lado de esos dos? No había manera de discutirlo, era la dura realidad. Entonces, ¿podemos empezar antes? Preguntó Narita Bryan con expresión impaciente. Comencemos, respondió Sirius. Habiendo obtenido la aprobación de Sirius, Narita Bryan miró a Kousei. No esperes que me contenga. Kousei sonrió. Muy bien. Veamos de qué se trata esta supuesta cosa. Capítulo 58. Hace mucho tiempo 1. Se movía con ajetreo por la sala de entrenamiento,
su trabajo como entrenador parecía incluso más exigente que su anterior puesto como jefe de cocina en la casa Kasuga. Kousei no estaba del todo segura de los detalles, después de todo, ella solo era una Uma Musume. Al ver acercarse a Kousei, te sonrió. ¿Cómo va el entrenamiento? Podía oír un dejo de fatiga en su voz. Genial, no me molesta en absoluto. Pero aún no logro entender del todo a Narita Bryan. Te rió levemente. No es fácil, después de todo. Seguirle el ritmo a Bryan ya es una hazaña. Si perder 10 carreras de 10 cuenta como mantener el ritmo, entonces no tengo nada más que decir. Te levantó una ceja y pensó, Bryan realmente no muestra piedad. ¿Has notado algo en particular? Tengo una vaga sensación que no logro expresar. Pero tengo una teoría y quería saber tu opinión antes de actuar. ¿Mi opinión? Sí. Como eres mi entrenador, deberías guiarme por el buen camino. Te reflexionó un momento. No pretendo ser críptico, pero Sirius ya debió de haberlo explicado, los descubrimientos solo cobran sentido cuando los haces tú mismo. La resistencia y la técnica son solo armas. Lo que realmente te define como Uma Musume reside en otra parte. Puedo darte una pista, la clave está en tu madre y en Narita Bryan. Kousei recordó el video. ¿No era la estrella de la cinta tan perfecta, Uma Musume? Te pareció un poco sorprendido. ¿La Uma Musume perfecta te atrajo? Por alguna razón, te parecía un poco nervioso. No, para nada. Mi atención estaba puesta en mi madre. Fue McQueen quien la notó. Te golpeó ligeramente la mesa con los dedos, murmurando para sí mismo. Tal como sospechaba. Una comisura de su boca se curvó en una sonrisa sin decir palabra, dejando a Kousei un poco desconcertada. Kousei echó un vistazo casual a los documentos sobre el escritorio, pero antes de que pudiera distinguir su contenido, el brazo de T se movió para bloquearle la vista, no supo si intencionalmente o no. Tan misterioso. Se hace tarde. Deberías ir a entrenar ahora. Si te sientes bien hoy, haz un par de series extra de entrenamiento de fuerza, instóte a Kousei a irse. Como de todas formas tenía que entrenar, Kousei no se entretuvo. Después de que Kousei se fue, te miró pensativamente los documentos en el escritorio. Excelente. Está en buen estado. Sigue batiendo récords, parece que incluso las derrotas tienen sus ventajas. ¿Siempre has sido tan directo? Tras pasar un tiempo juntos, Kousei se dio cuenta de que no era tan difícil llevarse bien con Sirius como creía al principio. Para Kousei, Sirius era como una hermana mayor severa. Aunque parecía feroz, tenía un corazón tierno y solía ayudar a otros Uma Musume más débiles. En resumen, tenía un exterior frío pero un corazón cálido, algo que Kousei encontraba bastante genial. Mientras no se mencionara a Rudolph, Sirius en realidad era una hermana mayor bastante buena. Parece que incluso la realeza tiene sus propios problemas, reflexionó Kousei. No te confíes demasiado. ¿De verdad crees que esta pequeña mejora es suficiente para superar a un genio? Lo sé, respondió Kousei. No eres el único que sigue avanzando. Créeme, lo entiendo mejor que tú. Después de todo, el derbi me dejó destrozada. Sirius había estado presente en esa carrera y presenció la escena de primera mano. Tras decir esto, guardó silencio. Lo lamento. No, no te disculpes. Es la verdad, después de todo. No. Sirius se negó repentinamente con fiereza. Kousei se quedó atónita un buen rato. Sirius, al darse cuenta de su reacción, explicó rápidamente.
Te dijo que eres muy sensible y que sueles guardarte las cosas, que nunca muestras tus sentimientos con facilidad. No quería lastimarte, así que lo siento. La repentina formalidad de Sirius dejó a Kousei nerviosa. Espera, ¿por qué diría eso? Justo entonces, Narita Bryan llegó, tropezando con la escena. Sintiendo la tensión incómoda y recordando a Rudolph y Argrove en los asientos VIP, entrecerró los ojos y murmuró para sí misma. ¿En serio? ¿Por qué sigo tropezando con estas situaciones? Sintiéndose un poco incómoda y desapercibida, se aclaró la garganta. Ejem. Ninguna respuesta. Ejem, ejem, ejem. ¿Por qué nadie me presta atención? Completamente desconcertada, los ojos de Narita Bryan se llenaron de confusión. De repente, captó una leve sonrisa en los labios de Kousei y comprendió al instante. Maldita sea. Me han jugado. Aunque Bryan al principio estaba enojada, después de pasar tanto tiempo con Kousei, hacía tiempo que había aprendido a manipular su personalidad. Bastaba con ofrecerle 100 porciones de carne a la parrilla con la receta secreta detrás en una ofrenda diaria. En cuanto Bryan vio la carne, se olvidó de todo lo demás y sus preocupaciones se desvanecieron. Bryan. No solo comas carne, también necesitas comer verduras. Bryan se sobresaltó y miró nerviosamente a su alrededor. ¿Fue una alucinación? Menos mal que One-san no lo oyó, o me daría un sermón sin parar. Kousei había traído la barbacoa específicamente como agradecimiento por el cuidado diario de Bryan. Burlarse de Bryan fue solo un impulso del momento. ¿Qué te dijo Te sobre eso? Preguntó Sirius, aparentemente desinteresado en nada más que ayudar a Kousei a correr. La clave está en mi madre y en Narita Bryan, pero todavía no puedo entender qué los conecta. La frente de Sirius se frunció casi imperceptiblemente ante la mención de mi madre, sus ojos parpadearon. En efecto. Entonces permíteme añadir algo más. ¿Recuerdas el día que Tio consiguió la triple corona invicta? Recuerdo. La declaración de guerra de Tio contra el emperador marcó el comienzo de una nueva era. Los dos reyes se entendieron, y tú y McQueen incluso saltaron a la pista ese día, ¿verdad? Sí, respondió Bryan, aunque en aquel momento había sido casi instintivo. Kousei no entendía por qué Sirius mencionaba esto ahora. Sirius volvió la mirada hacia Narita Bryan. La resonancia entre los Umamusume surge de la similitud de sus cualidades inherentes. En Hopeful Text, arrastraste al otro Umamusume a tu campo de resonancia forzado. Ese día, ambos fueron guiados por Tio, y quien resonó contigo fue Narita Bryan. El monstruo del cinturón de sombras. Pensar que resonaría con alguien así. Por eso dije que la parte de Narita Bryan que te conectó mejor era la que más se parecía a la tuya, dijo Sirius, tocándole la cabeza con el dedo índice. La técnica de la puerta es un tesoro para talentos mediocres. Piensa en lo que más requiere. Kousei inmediatamente recordó las palabras de Rudolph y respondió sin dudar. Fuerza de voluntad. Exactamente. McQueen posee fuerza y resistencia, mientras que Tio presume de velocidad y técnica. Son genios sin igual, pero tu dominio de la técnica de la puerta te hace igualmente especial. En el derby japonés, sufriste una derrota aplastante. Sin embargo, incluso cuando todas tus demás técnicas fallaron, desataste la guía. ¿Aún no has comprendido tu propia arma? ¿Cuál es la esencia de la técnica de la puerta? Es la fusión del intelecto, la voluntad y la reacción. Domina eso, y la puerta de la técnica del portal se abrirá de par en par para ti. Eso es lo que me falta. No. Exclamó Sirius, con la voz alzada por la emoción. No lo olvides. Son solo armas.
Mientras te diriges hacia horizontes lejanos, recuerda detenerte y examinarte. Solo armas. Tanto T como Sirius habían dicho lo mismo. Capítulo 59. Querido amigo. Kousei reflexionó con calma. Tanto T como Sirius habían estado enfatizando la misma pregunta. ¿Quién soy exactamente? Madre y Brian. El rostro de la figura carmesí rebosaba de desafío indomable, sus ojos fríos ardían de anhelo. Yo reside en ellos. Habiendo abierto la puerta prohibida, ¿qué me falta todavía? Brian llevaba mucho tiempo esperando. Kousei levantó la mirada para encontrarse con su mirada fija e inquebrantable. Vamos. Noche. Kousei jadeó en busca de aire. El resultado de hoy fue el mismo de siempre. Gracias por tu orientación. Narita Brian asintió brevemente, sin ofrecer más comentarios. Se hace tarde. Regresa y descansa. Recuerda hacerte los masajes de pies a tiempo, no descuides tu cuerpo, le recordó Sirius. Lo sé, no te preocupes. Mi cuerpo está en plena forma. Después de que Kousei se fuera, Sirius se volvió hacia Narita Brian. ¿Qué opinas? Brian cerró los ojos. ¿Qué opino? Como ves, mediocre. No está mal, pero tampoco es bueno. Al menos, eso parece hasta ahora. Ante estas palabras, Sirius cayó en un profundo pensamiento. No pongas esa cara. Las ataduras del talento no se rompen fácilmente, pero no hay por qué desesperarse. Ese potro desvalido, una vez descartado, ya ha cruzado la puerta prohibida. Incluso el campeón del Derby sigue teniendo dificultades en la puerta. ¿Quién dice que el talento lo determina todo? Sirius miró de reojo, sorprendido. Pensé que a alguien como tú no le importaban los demás. Escuché un poco de su historia por Mionee-san. Incluso ante los contratiempos, nunca dejó de correr. Narita Brian sonrió de repente, aunque solo por un instante. ¿De qué te ríes? Me río porque estabas ahí y aún así no podías oír su corazón. Parece que algunas cosas se hacen añicos junto con la esperanza. La mirada de Narita Brian pasó de las piernas de Sirius a la brillante figura que se alejaba en la distancia. ¡Qué lástima! Lamentándose por algo no dicho, Narita Brian se fue solo. Un largo suspiro resonó detrás de ella después de un largo silencio. Ya era tarde, y Kousei miró con preocupación la sala de entrenamiento. Me pregunto si te ya habrá descansado. Decidió ir a comprobarlo directamente. Pero en la sala de entrenamiento, Kousei se encontró con una persona inesperada. Te sonrió y saludó, y Kousei se acercó lentamente, con la mirada fija en el recién llegado. Señorita Fujino. Fujino sonrió cálidamente. ¿Cuánto tiempo sin verte, Kousei? Inteligente y gentil, era la señorita Fujino. ¿Pero por qué estaba allí? Todavía tengo algunos asuntos que atender. Kousei, ¿te gustaría charlar un rato con la señorita Fujino? Aunque estaba sorprendido, Kousei reflexionó brevemente antes de asentir. Los dos salieron juntos de la sala de entrenamiento. Señorita Fujino. ¿Está bien la pierna de Tio? Preguntó Kousei con ansiedad en cuanto salieron. Sí, no hay problemas. Últimamente se ha estado rehabilitando diligentemente y parece con ganas de volver a competir. Es un alivio, respondió Kousei, sintiéndose tranquilo. Si estás preocupado, te sugiero que se lo digas tú mismo a tu amigo. Significaría más si lo dijeras tú. Kousei lo sabía, por supuesto. Lo entiendo, pero aún no es el momento adecuado. Al percibir la vacilación de Kousei, la señorita Fujino sonrió con dulzura.
Los amigos no hablan así. ¿Crees que no puedes ser amigo de alguien a menos que estés en el mismo camino? No exactamente. Entonces, qué bien. Esconderse solo perjudicará a las personas que más te importan. ¿Lastimar a quienes más le importan? Kousei hizo una pausa, reflexionando sobre el significado de las palabras de la señorita Fujino. ¿Por qué vino aquí, señorita Fujino? Al oír esto, la señorita Fujino sonrió enigmáticamente. ¿Por qué, en efecto? La falta de una respuesta fue una respuesta en sí misma. Al día siguiente. Pausa para el almuerzo. Kousei sacó su bento de debajo del escritorio. Normalmente, solo cogía pan para ir tirando, pero hoy era diferente. Hoy iba a ver a su amiga. Agarrando nerviosamente la caja bento, Kousei se acercó al aula de McQueen. McQueen recogía tranquilamente su escritorio, su larga ausencia la había transformado en una jovencita aún más refinada y elegante. Fue un curioso cambio de roles. Normalmente, McQueen sería quien esperaría a Kousei fuera del aula, ahora, Kousei esperaba a McQueen. McQueen notó la inusual conmoción tanto dentro como fuera del aula. Al levantar la vista, vio a Kousei sosteniendo la caja de bento, con la mirada llena de aprensión. McQueen apartó la mirada y sonrió levemente. Mientras Kousei todavía estaba pensando en cómo iniciar la conversación, McQueen ya se había acercado silenciosamente. MC. Buenas tardes, Kousei. Era la personificación de una joven refinada y elegante, manteniendo en todo momento el impecable porte de la élite. Sin embargo, ante Kousei, su sonrisa se tornó traviesa, con un destello de astucia en sus ojos, lo que le daba un toque extra de vivacidad. En ese momento imperfecto, se sintió tranquilizadoramente genuina. Buenas tardes, McQueen. Se tragó la tensión y la ansiedad. Relájate. Solo quedaste con una amiga. En la azotea, las siluetas familiares reaparecieron una vez más. Saboreando la deliciosa caja bento, la compañía de su querida amiga resultó ser el mejor condimento de todos. Escuché que encontraste un entrenador. Felicidades, dijo McQueen, con la boca llena, pero las manos en todo momento. Comió mientras charlaba con Kousei, olvidando la etiqueta de la élite. ¿Lo oíste? Creí ser el primero en saberlo. ¿Ya lo revelaron? Parece que el tío no pudo guardar el secreto después de todo. Un sentimiento perdido hace mucho tiempo resurgió. Kousei le preguntó a McQueen. Yo se está recuperando y debería volver a la pista pronto. McQueen, ¿en qué carreras planeas participar próximamente? Vuelve, mi rival. Kousei se sonrojó levemente. No creo que pueda competir. Mi rendimiento en las carreras de la Triple Corona no fue muy bueno. Aunque quisiera participar contigo, no tengo suficiente apoyo. Mi padre ya me ha organizado otras carreras. Los estaré observando a ti y a Tio desde la banda, animándolos, aunque no pueda estar en la pista. Y entonces, un día, volveré. Como tu rival, estaré a tu lado, mi más querido amigo. La mirada de McQueen se suavizó. Parece que has encontrado algo. Kousei miró al cielo, resplandeciente por la luz de las estrellas. Quizás. Hasta ahora, todo ha estado más allá de mi comprensión. La serie Twinkle es mucho más brutal de lo que imaginaba. Pero eso no importa. Seguiré corriendo. Aunque esté perdido, seguiré corriendo. Quiero disfrutar del paisaje desde la cima, presenciar las zancadas decididas de mi rival y competir junto a mi compañero Umamusume. La única manera de ver todo esto es seguir corriendo. Correré, pase lo que pase. Aunque me esfuerce torpemente, seguiré corriendo hasta el día en que ya no pueda correr más. Sí,
Correr nunca ha sido una cuestión de compromiso, es una cuestión de anhelo. Exactamente, Kosei. Dedícate por completo a correr, como siempre lo has hecho. El rugido del corazón de mi rival del derby japonés todavía resonaba en mi pecho. Estoy esperando. Yo anhelo. Yo seré testigo. Te estaré esperando. Capítulo 60. Una invitada inesperada. Para mantener su forma y consolidar su progreso, Kosei participó en 2 carreras G3 consecutivas. Aunque la frecuencia de las carreras le causó cierta fatiga, logró resultados impresionantes, ganando ambas. Incluso las victorias en las carreras G3 le brindaron una auténtica alegría. Otros entrenadores expresaron su descontento con el enfoque de T, argumentando que Kosei no debería competir tan pronto después de su triple corona. Sin embargo, T tenía sus propias razones. La condición física de Kosei era excelente y había estado entrenando junto a Narita Brand. Este programa de carreras, como mucho, la dejaría ligeramente cansada, sin causarle ningún daño. Y lo más importante, incluso las victorias en G3 alimentaban el espíritu de Kosei, algo que te consideraba más vital que el entrenamiento. McQueen, para mantener su forma, optó por una carrera G2 y, como se esperaba de una élite, consiguió una victoria sin esfuerzo. Esta fue la primera vez que ambos no compitieron en la misma carrera. Solo entonces los medios recordaron la figura plateada que siempre había acompañado a McQueen. No hace falta que me lo pregunten, declaró McQueen. Mi único objetivo es el Ten-Oso de primavera. Si tienen tanta curiosidad, ¿por qué no van a verlo ustedes mismos? Ante la entrevista de la reportera, McQueen respondió con contundencia, con la arrogancia grabada a fuego. Incluso la reportera, que esperaba descubrir alguna revelación jugosa, se sintió perdida. Esta vez, McQueen se mostró inusualmente asertiva, un marcado contraste con su anterior actitud, más delicada. Sus respuestas fueron contundentes, sin dejar lugar a interpretaciones. Aún así, seguía siendo una buena entrevista. Fue la otra mitad de las gemelas quien realmente demostró su arrogancia y vanidad al máximo. ¿Pero qué podía hacer nadie? Al fin y al cabo, era una genio. Irónicamente, fue precisamente esta cualidad la que atrajo a tanta gente a admirarla. Los reyes siempre habían sido así, ya se les llamara emperador o tío. Al ver la entrevista por televisión, Kosei sonrió. McQueen parece estar de buen humor. Como era la entrevista de McQueen, Kosei se quedó pegado a la pantalla hasta que concluyó. Mientras tanto, te estaba jugueteando con las zapatillas de correr de Kosei, el sonido del metal resonando en la habitación. Creo que ya casi termino, dijo T. Después de la carrera, Kosei comentó que la sensación de las cerraduras de las zapatillas que le había regalado su madre no era del todo correcta. Aunque no era un defecto, algo definitivamente no le cuadraba. Basándose en las descripciones de Kosei, el estado de sus cascos y su estilo de carrera, T realizó ajustes. Tras 2 carreras de ajustes, finalmente confirmaron la forma perfecta para sus cerraduras. Kosei, ven a probarte esto. Al oír la llamada de T, Kosei corrió de inmediato. Al ponérselos, notó una notable diferencia. La incomodidad anterior había desaparecido por completo, como si los zapatos se hubieran integrado a la perfección con sus cascos. Toca, toca. Disculpe. Sirius estaba en la puerta. El entrenamiento casi termina. He venido a buscarla. Adelante, Kosei. Con permiso concedido, Kosei siguió a Sirius fuera de la sala de entrenamiento. Tras días juntos, Kosei se había acercado más a Sirius. Las preguntas que antes le daba miedo hacer ahora parecían más fáciles de formular. Sirius, parece que conoces a mi padre y a mi madre. ¿Cuál es exactamente tu relación con ellos?
Esta pregunta había intrigado a Kousei durante mucho tiempo. La relación de Sirius con su padre claramente iba más allá de una simple amistad. Su padre confiaba profundamente en Sirius. Sumado a la curiosidad innata de Kousei sobre la identidad de sus padres, llevaba tiempo dándole vueltas a esta pregunta. ¿Qué tipo de relación? ¿Por qué no lo adivinas? ¿Rivales en el amor? ¿Competidores? Sirius, con el rostro surcado de líneas negras, se quedó sin palabras. No tengo ni idea de qué estás pensando. Tu padre y tu madre se casaron, ¿verdad? Bien. Y luego te atraparon, ¿no? Bien. Y ahora ya eres mayor, ¿no? Bien. ¿Parezco lo suficientemente mayor para ser tu tía? Oh. Kousei comprendió de repente. Si papá se le insinuó a la señorita Sirius, no significaría eso. Ni siquiera puedo pensar en ello. El entrenador en la sala de entrenamiento se estremeció. Parece que alguien susurra cosas extrañas a mis espaldas. No fui contemporáneo de tu madre. Ella estuvo activa en una época mucho anterior a la mía. Entonces, ¿cómo conociste a papá y a mamá? La razón no es muy distinta a la tuya, supongo. Era admiración. ¿Para madre? Kousei pareció sorprendido. Sirius replicó. ¿Es tan extraño? No, solo fue un poco inesperado. Los logros profesionales de mi madre no fueron particularmente destacados, así que... Kousei no terminó la frase, pero Sirius entendió su implicación. Sirius miró a la distancia, recordando el pasado. De joven, haber nacido en el clan Symboli me inspiró una misteriosa obsesión por la competición. Luna y yo solíamos ir al hipódromo a ver las carreras juntas. Espera, ¿quién es Luna? Preguntó Kousei desconcertado. Sirius hizo una pausa, como si ordenara sus pensamientos. Luna era su apodo, pero su otro nombre es mucho más conocido, Symboli Rudolph, el emperador del que habla la gente. ¿El presidente tiene un apodo tan adorable? Kousei sintió que su imagen mental del presidente cambiaba sutilmente. En aquel entonces, nuestra relación no era como ahora, así que no había nada extraño en que estuviéramos juntos. Fue en el hipódromo donde vi a una Umamusume que quedará grabada para siempre en mi memoria. Entre las estrellas deslumbrantes, lo que realmente me marcó fue un carmesí vibrante. Tu madre me cautivó, y durante mucho tiempo, la seguía a ella y a todas partes. Podría decirse que prácticamente crecí bajo su atenta mirada. En resumen, así nació nuestra conexión. Así fue. Pero Kousei aún tenía preguntas. ¿Cómo eran las carreras de madre? Preguntó Kousei, genuinamente curioso sobre lo que había cautivado a Sirius. ¿Era algo diferente de lo que atraía su atención? Te dio las grabaciones, ¿verdad? Solo míralas y estarás bien. Sirius claramente no iba a dar más detalles. ¿Y tú, Sirius? Preguntó Kousei con tono serio. Sirius le había confesado una vez que sus piernas lesionadas le impedían volver a correr. Aunque las lesiones eran comunes para Umamusume, Kousei siempre presentía que había algo más en la situación de Sirius, tal vez fuera la clave del deterioro de su relación con Rudolph. No hay ninguna razón especial. Soy como cualquier otro Umamusume. Parecía que romper el corazón de Sirius no sería fácil. Pero no había necesidad de centrarse solo en Sirius. Alguien del consejo estudiantil debía saber del pasado de Sirius y Rudolph. Deja de pensar en cosas irrelevantes, advirtió Sirius, como si percibiera los pensamientos de Kousei. Concéntrate en tu entrenamiento. Eso es lo que deberías estar haciendo. Vale,
balbució Kousei, sorprendida de que la hubieran pillado. Mientras caminaban uno al lado del otro, Kousei sintió una presencia y al girarse vio 4 figuras disfrazadas que avanzaban con paso seguro. Una de ellas era tan alta e imponente como Sirius. Al percibir la mirada de Kousei, la figura giró la cabeza y Kousei vislumbró sus penetrantes ojos azul zafiro.